cosas importantes que pasaron en las últimas horas tiene que ver con el derrumbe que se vivía ayer en la zona de Caballito, ustedes, que dejó 15 heridos y 2 víctimas fatales. Pero, ¿qué pasa? Hay varias preguntas. ¿Quién controla las empresas constructoras en la ciudad de Buenos Aires? ¿Por qué? Porque los vecinos denunciaron irregularidades en la obra, en este derrumbe mortal en Caballito, corrupción y faltas de control en la ciudad de Buenos Aires. Jonathan, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Por lo que nosotros sabemos y la información previa, los vecinos denunciaron irregularidades previamente a esta situación. ¿Qué pasa con la no respuesta, como pasó en esta situación y que terminó en tragedia? Bueno, en primer lugar, todas las cuestiones cuando suceden estas tragedias que son evitables son multicausales, ¿no? Por una parte, obviamente la mala praxis y los errores técnicos, aumento de la excavación, pero también hay todo un contexto político de cómo se estimula la sobreconstrucción y en ese estímulo a la sobreconstrucción cómo se decide no controlar eficazmente. En este caso particular hubo denuncias de las familias linderas de forma permanente hace varios meses, que llegaron incluso hasta la presentación de una acción judicial, que la justicia no dio respuesta oportuna. Hubo también una recomendación y un informe de la Defensoría del Pueblo que notificó de estas irregularidades al Poder Ejecutivo y no hubo respuesta. Hubo entonces varias cosas importantes de previa notificando esta situación que se podría haber evitado, por lo que vos nos estás diciendo con este informe. Totalmente. Lo que ha sucedido en este caso es lo que viene sucediendo en toda la ciudad, donde las familias, los hogares afectados hacen constantemente denuncias al gobierno, no tienen respuesta. A veces van a inspecciones, encuentran que las viviendas están rajadas, que las viviendas tienen grietas, pero eso no genera ningún tipo de consecuencia concreta. Es decir, no frenan la obra o no le piden a la empresa que investigue cómo prevenir los daños que se están produciendo. Tenemos casos increíbles en la ciudad, incluso cerca de aquí, en Caballito, donde casas se han partido en dos y los edificios continúan su construcción, las familias tienen que dejar sus viviendas y el gobierno no interviene. De ese extremo hasta rajaduras continuas en todas las viviendas que están linderas a edificios en construcción, es algo cotidiano en la ciudad. Las familias están agotadas de hacer reclamos en la ciudad de Buenos Aires y este es un largo proceso que viene hace más de 16 años donde se fue flexibilizando los controles en la ciudad. Antes, en el año 2000, se había creado un sistema que era... Mencionás 16 años, no es casual. Estos 16 años tienen que ver con el gobierno de Mauricio Macri, digo, de que comenzó su gestión. Digo, ahí es donde cambia por lo menos el paradigma de el reclamo del vecino, dejar de lado los negocios, o sea, darle prioridad a los negocios inmobiliarios y dejar de lado el reclamo de los vecinos. ¿Viene por ahí el lado? Allí hubo un punto de inflexión en cómo concebir el desarrollo urbano y cómo concebir los controles. Por ejemplo, desde el 2000 existía un sistema descentralizado de control donde se había creado un registro de profesionales verificadores de obra. Sí. ¿Cómo era eso? Profesionales de la construcción se anotaban en un registro y el gobierno iba encomendando la verificación y las inspecciones por sorteo, ¿no? Eso para mitigar, por una parte, la corrupción y, en segundo lugar, para tener mayor capacidad para controlar el volumen de construcciones en la ciudad. Ese sistema en el 2014 fue eliminado, ¿no? Con la firma de un decreto de Mauricio Macri, con la firma de Rodríguez Larreta, que era su jefe de gabinete. Se desmanteló. El sistema descentralizado se concentró en la Agencia Gubernamental de Control, que era una agencia creada en el gobierno de Mauricio Macri, y esa centralización, por una parte, quitó capacidad al Estado para controlar y generó la arbitrariedad donde la administración de forma centralizada decide si la intensidad de los controles, ¿no? Y también hace la vista gorda en algunos casos. Eso a nivel normativo. A nivel político, repito, no hay ninguna obra en la Ciudad de Buenos Aires que el gobierno la frene, por más que esté generando daños a los linderos, que eso antes no ocurría. No las frenan y obviamente tiene que ver con una cuestión económica también. Pero digo, a mí como vecino, ¿qué me queda? ¿Demandar al gobierno de la ciudad? ¿Demandar a la empresa constructora? ¿Eso es lo que queda como vecino? Es la pregunta. Lamentablemente el sistema y las decisiones del gobierno te llevan a que la única solución, o posible, ¿no? Porque tampoco vimos en este caso que la solución tampoco ha sido eficaz, que es acudir a la justicia, ¿no? Hacer los reclamos para
que se frene la obra, se investigue qué está sucediendo cuando uno está teniendo daños graves en la vivienda lindera. En muchos casos hay jueces que logran suspender esos edificios hasta que se hacen las medidas de resguardo y se aseguran que no se generen daños. En otros casos también la justicia vemos que no tiene una resolución oportuna para evitar estas situaciones. En cuanto a eso, Jonathan, ¿cómo se aborda, por ejemplo, un tipo de indemnización? ¿Cuáles son las posibles medidas compensatorias? ¿Y ahí a cargo de, o sea, quién estaría a cargo de hacer eso? ¿La inmobiliaria o bien el gobierno de la ciudad? Bueno, en este caso particular hay una responsabilidad, en principio, ¿no? Con la información que está circulando, hay una responsabilidad directa, evidente, de la constructora, de los responsables técnicos que llevaban a cabo la obra y obviamente también de la desarrolladora, que es la encargada de todo el proyecto. Y también hay responsabilidades por omisión en el control por parte de los funcionarios del gobierno de la ciudad. Jonathan, y en el caso del gobierno de la ciudad, que decías vos, antes se hacía y desde hace varios años en adelante el gobierno prácticamente no controla nada. Es muy grave esto para la ciudad de Buenos Aires. Eso es gravísimo y hace bastante tiempo que veníamos esperando y tratando de evitar que suceda este tipo de tragedias, ¿no? Porque hay varios hechos que ya se ha comunicado al gobierno que son bastante graves y son masivos. Por ejemplo, hay como unas 20 manzanas en Núñez que el sector de la ciudad se está hundiendo, las casas se están rajando, algunas quedaron en estado de ruina. Eso tiene que ver con obras que realiza la ciudad de Buenos Aires, digo, porque la zona de Núñez hoy vas y está totalmente modificada. Tenés el lugar donde están haciendo frente a la cancha de River, las nuevas universidades, hay emprendimientos inmobiliarios, también tenés las zonas que hicieron los nuevos pasos a nivel. Digo, no sé si todo ese movimiento de piso está generando que se hunda esa zona. Bueno, allí lo que sucede también es algo que uno puede universalizar en el resto de la ciudad. Cuando el gobierno toma decisiones de política urbana, qué tipo de emprendimientos autorizar, cuántos subsuelos, qué altura de edificios, en dónde, ¿no? Porque veamos, en este caso Núñez es un lugar de relleno, tiene que hacer las evaluaciones pertinentes y las consultas a la ciudadanía. Eso no existe en la ciudad de Buenos Aires, no hay evaluaciones acumulativas. En esta zona que les comento hay varias torres en construcciones con muchos subsuelos que vienen hace 10 años, ¿no? Inició con la construcción del Chateau, que fue una excepción inmobiliaria. Claro, es la misma zona donde lo que te digo están haciendo como un campus universitario. El tiro federal. Exactamente, sacaron el tiro federal. Y si vemos los últimos temporales, es la zona que también más inunda. No sé si tendrá que ver con eso, con el aplastamiento del suelo, con el movimiento. Tiene que ver con muchas cuestiones, ¿no? Acá quizás el ingeniero podría explicarlo mucho más, cómo influyen las construcciones y la chica de las aguas de Napa para construir, etcétera, etcétera. Lo que sucede es que hay reclamos, hace meses, años que hay reclamos y el gobierno no da respuestas. Y el gobierno cuando da respuestas o tiene que buscar alguna justificación siempre dice que no tiene que ver con la cuestión de los suelos, no tiene que ver con las construcciones y que son problemas individuales de cada vivienda y en este caso estamos viendo una afectación masiva a un sector de la ciudad. Esa es la respuesta que da cotidianamente el gobierno, ¿no? Siempre desatendiendo que el problema no es la construcción, el problema no es la falta de control, sino cuestiones, vicisitudes de algunas viviendas en particular. Y también tenemos otro caso en el barrio Rodrigo Bueno, donde el gobierno está haciendo una obra, de Puerto del Costero, acá ya es el gobierno haciendo una obra pública, que está dejando en ruina a decenas de viviendas. Y el gobierno tampoco toma atención de eso, ¿no? Que tiene que ver con suelo de relleno, grandes maquinarias con vibraciones linderas o cercanas a viviendas que fueron construidas de forma precaria y sin importar eso el gobierno sigue avanzando. Hay viviendas que fueron declaradas en estado de ruina y las familias tuvieron que ser relocalizadas, en algunos casos hoteles, en otros casos alquileres, pero lo que nunca frena a la ciudad de Buenos Aires son las obras, ni para hacer las evaluaciones. Sí, a ver, hay cuestiones a tener en cuenta, que los vecinos pueden seguir haciendo denuncias, Jonathan, para ir cerrando y darle un contexto a esto. Pueden seguir haciendo denuncias, prestando atención si tienen una obra en construcción, porque más allá de que hay una negligencia absoluta por parte de los controles del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ustedes pueden seguir haciéndolo para evitar tragedias como las que se vivieron en las últimas horas en la zona de Caballito. ¿A dónde lo pueden hacer, Jonathan? Sí, yo creo que en primer lugar esta es la oportunidad para plantear un nuevo sistema de control democrático y participativo en la ciudad. Y en segundo lugar, un consejo a la familia que tienen obras linderas, que no siempre los desarrolladores, las constructoras dicen
te vamos a solucionar todo después que terminemos la obra, ¿no? Creo que es la oportunidad para no tener esa paciencia y realmente hacer los reclamos inmediatamente y procurar las intervenciones de prevención de forma inmediata y no tener esa paciencia y tolerancia de que al finalizar la obra van a cubrir o reparar todos los daños porque terminan sucediendo estos casos. Gracias, les agradezco mucho a los dos, muy claros.